hablando concretamente del misterio de Cristo, yo quiero explicar cómo de pronto algunos tienen una confusión, y es de que el misterio de Cristo se había comenzado a mencionar desde el Antiguo Testamento, y yo voy a tener que volver a voltear, yo había mencionado cómo desde Génesis ya Dios se prometió a la mujer, o sea a Eva, después se prometió a Abraham en el Génesis 12 que un descendiente iba a bendecir a todas las naciones, o sea, y esa semilla de la mujer es también el mismo Cristo, lo que quiere decir que el misterio de Cristo ya está presente en las Escrituras, y lo que nos permite entonces ver que lo que, de acuerdo a esta, de acuerdo a este texto que leímos de Colosenses, en que vimos que a él se le dio para completar, es que lo importante es que también debemos tomar en cuenta es que el orden canónico de los libros en nuestras escrituras, o sea en la Biblia, no necesariamente corresponde al orden cronológico, o sea que esto es importante, que cuando poco a poco uno como cristiano comienza a estudiar las escrituras, se va dando cuenta de que debe tomar en cuenta cuando estudia los textos también las fechas en que estos textos fueron escritos, y no solo las fechas, porque muchos pueden alegar que no hay prueba exacta de que esto sea así, de que este libro haya sido antes de tal año, y que hay varias explicaciones y que no tenemos seguridad, que mejor aceptemos el orden canónico. También se nos puede la misma evidencia interna de los libros, es decir, el contenido de los textos que hay en los diferentes libros del Nuevo Testamento, la temática que ellos tienen, nos permite comprender cuáles fueron escritos cuando la nación de Israel todavía estaba en pie, o por decir algo antes del año 70, cuáles fueron escritos después de que, o cuáles fueron escritos después de que concretamente de que Dios, por ejemplo, decreta la ceguera a la nación de Israel. Entonces todo esto que estoy hablando gira alrededor del tema del misterio de Cristo, y era para aclarar que si uno toma que las epístolas de la prisión fueron los últimos textos que escribió el apóstol Pablo, entonces eso le permite a uno comprender cuando el apóstol Pablo habla de que se le dio ese misterio, y comprender que cuando uno lee en este verso de Colosenses capítulo 1 de que a él se le dio para completar la palabra de Dios, uno puede entender cómo eso está cómo las epístolas de la prisión, y más concretamente la carta a los Colosenses, podría tomarse como el último texto del Nuevo Testamento en el orden cronológico, y no como tenemos el libro del Apocalipsis. Pero esto ya queda para cada quien investigar en diferentes fuentes y tomar su propia decisión sobre estos asuntos, que son muy importantes para todos como cristianos, porque debemos recordar que la salvación es por gracia a través de la fe, pero que una vez la hemos recibido, Dios nos llama a que le sirvamos y una de nuestras tareas que nos encomienda es aprender y a estudiar su palabra, a dividir correctamente las dispensaciones, para así poder no solo edificarnos nosotros, sino poder edificar
al resto del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces estaba leyendo el texto de Gálatas y para terminar, voy a terminar cuando dice acá el apóstol Pablo. Dice así el apóstol Pablo: al contrario, ellos vieron que a mí se me había dado la tarea de predicar el evangelio a los gentiles, así como a Pedro se le había dado la tarea de predicar el evangelio a los judíos. Y después dice así en el 8: porque Dios, que estaba trabajando en el ministerio de Pedro como un apóstol de los judíos, o sea, a los judíos, también estaba trabajando en mi ministerio como un apóstol a los gentiles. Y continúa acá el texto que les quería leer. Santiago, Pedro y Juan, esos con reputación para ser pilares, no me dieron a mí ni a Bernabé, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de comunión, cuando ellos reconocieron la gracia que se me había dado. Ellos estuvieron de acuerdo en que nosotros deberíamos ir a las naciones y ellos a los judíos. Fíjense pues que los que iban a ir a los judíos eran Santiago, Pedro y Juan. Entonces fíjense, era que si uno comienza a estudiar y a dividir correctamente los textos, puede entender cómo, cuáles epístolas, por ejemplo, comprender cuáles epístolas de Pablo fueron escritas durante el periodo del libro de los Hechos, no solo por la fecha, sino por el contenido de los libros. Como ya dije, de Pablo están Gálatas, las dos de Tesalónica, los tesalonicenses, Hebreos, están también de los otros, de los apóstoles que escribieron a los judíos, está Santiago, la carta de Santiago, las dos de Pedro, las tres de Juan, Judas y el libro escrito, me faltaba el libro de Apocalipsis, que también es de Juan. Y sabemos que esas fueron escritas durante el libro de los Hechos, y que ya que este enriquecimiento fue producido a Israel a finales del periodo de los Hechos, que más o menos equivale como al año 60 o 61. Se relata que la carta a los Efesios es del año 63 después de Cristo, donde está pues contenido el misterio. Como les he dicho, las cartas donde Pablo describe esta revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo, son las cartas de la prisión, que son concretamente Efesios, Filipenses, Colosenses, las dos de Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. La parte doctrinal está principalmente en las tres primeras, que es Efesios, Filipenses y Colosenses. Bueno, quiero continuar estableciendo, estaba hablando del misterio de Cristo, el cual ya dije que venía y ya volteé, que viene desde el libro de Génesis. Y entonces ahí es donde puede establecerse una confusión, porque uno podría concluir, no, entonces si ese misterio ya venía escrito en la revelación de las Escrituras desde el mismo libro Génesis, entonces ¿cómo así que estaba oculto en Dios? O alguien podría decir, no, es que el misterio que le reveló Dios a Pablo es el mismo que él había revelado en las Escrituras. Pero recordando de nuevo lo que estaba leyendo en el libro de Colosenses, quiero volverlo a tomar. Lo vuelvo a tomar por lo siguiente: volver a tomar estos dos versículos del 25 y el 26, donde dice así: me he vuelto un siervo por la comisión que Dios me dio a mí para presentarles a ustedes la palabra de Dios en su completud. Fíjense y verán, este es un texto de una de las cartas
de la prisión, que si los comparamos con otros textos, que ahorita puedo leer rápidamente, nos permite establecer una diferencia en que con este texto uno podría decir, bueno, hay algo que él completa al mensaje anterior. Dice acá, en el 26, el misterio que había sido mantenido oculto por edades y generaciones, pero que está ahora revelado a los santos. A ellos Dios me ha escogido para hacer conocer entre los gentiles, o sea, las naciones, las gloriosas riquezas de este misterio que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Recuerden que pueden comparar este texto con el de Hechos 28:28, donde se dice que la salvación de Dios es enviada a las naciones. Bueno, el otro, este lo quiero comparar con el de Romanos 16. Romanos 16, 25, creo que es 25, si no estoy mal. Vamos a ver. Dice así, 25 creo. Dice así, es el último verso de la carta a los romanos. Romanos 16, 25. Dice, ahora, a Él que es capaz de establecerlos a ustedes por mi evangelio. Vamos a ver. Por mi evangelio. Y la proclamación de Jesucristo, de acuerdo a la revelación del misterio. Voy a seguir con la otra mejor. Es que a veces veo bien cómo. Entonces voy a continuar. Ahora, a Él que es capaz de establecerlos por mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, de acuerdo a la revelación del misterio oculto por largas